Porción bíblica Tetzabé, mandarás, los sacerdotes. La octava ascensión del libro de Éxodo comienza con Jehová diciéndole a Moche que le ordene al pueblo hebreo que provea el aceite de oliva a ser usado para encender las lámparas del candelabro del tabernáculo. Luego le describió las prendas especiales que los sacerdotes Aarón, hermano de Moche, y sus descendientes presentes y futuros tendrían que vestir siempre que oficiaran el tabernáculo. Los hijos de Aarón se convirtieron en los primeros sacerdotes comunes que oficiaron en un uniforme compuesto de 4 prendas. Aarón se convirtió en el primer sumo sacerdote que vistió un uniforme de 8 prendas y a quien se le confió tareas y privilegios más allá de los que se le ordenó a Moche que cumpliera. Un ritual de una semana para instalar a su hermano y sobrinos en su oficio de sacerdotes. Esto es seguido por la descripción del altar de incienso ubicado en la cámara externa del santuario, cerca del candelabro y la mesa de los 12 panes. Primera parte, domingo, Éxodo capítulo 27, versículo 20 a capítulo 28, versículo 12. Nuestro sacerdocio. Resumen. Jehová le enseñó a Moche el procedimiento para encender las lámparas del candelabro. A continuación comenzó a describir cómo confeccionar las prendas especiales para los sacerdotes. Comentario primera parte. Pareciera que todos debiéramos querer ser sacerdotes, estar consagrados a Jehová y estar totalmente impregnados de conciencia divina. Es realmente un ideal valioso, pero si se fuera a poner en práctica socavaría el propósito de la creación. Jehová no nos creó para ser ángeles, sino seres humanos que viven en una realidad mundana. Solo de esta forma podemos elevar el mundo y refinarlo y llenarlo de conciencia divina. Por otro lado, para elevar al mundo necesitamos tener presente una imagen de la forma de vida totalmente divina hacia la que nos estamos esforzando por llevarlo. Por último, una minoría selecta del pueblo tenía que vivir este ideal en la práctica. Ellos eran los sacerdotes. Similarmente, todos debemos consagrar una parte de nuestra personalidad para el único propósito de servir a Jehová. Al instalar este sacerdote interno, podemos relacionarnos con el mundo en general como debemos, guiando y llevándolo hacia su realización divina. Es esta la forma en la que cumplimos con la promesa que nos hizo Jehová cuando nos dio la Torá. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías 11:16. Te llamó olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Un olivo no muere, es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de los 40 años. Su hoja siempre está verde, no necesita mucha agua, puede aguantar un clima muy caluroso y seco. La aceituna tiene 3 ingredientes importantes: agua, aceite y alpechín. El aceite de oliva es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Entre otras cosas, se usa para freír otros alimentos, para mezclar en harina y producir tortas. Se echa sobre ensaladas y pan y puede servir como combustible para lámparas de aceite, como en el caso del candelabro en el tabernáculo. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, los hijos de Israel purifican sus corazones y vuelven al Eterno cuando están bajo la presión de las naciones. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás.
Así el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Si este aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radia a través del Beit HaMidrash, el sagrado templo, iluminaba al mundo entero. La menorá no ardía las 24 horas del día, solo se encendía una vez por día, en la tarde, a la misma hora que el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió el Mesías. El hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. La misma palabra se encuentra en Éxodo 29:42 y Números 28:6, donde se habla de un sacrificio diario continuamente. En Éxodo 25:30, la misma expresión se refiere a poner los panes delante del Eterno una vez por semana. En la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos la mantendrían en orden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Es un estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Por la mañana fueron limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde. La menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Los sabios calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la noche entera más larga del año. La cantidad necesaria por lámpara era de medio loc, que corresponde a 0.15 litros. Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica que las lámparas ardían después de la salida del sol en el tiempo del año cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas. Así que el aceite siempre duraba más de 14 horas. Entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aarón es el sumo sacerdote. Su ministerio es una sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero. Como Moche vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio el sumo sacerdote eterno según la orden de Melquisedec, como está escrito en el Salmo 110:4. Jehová ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5:10 está escrito: siendo constituido por Elohim sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 6:19 al 20 está escrito: detrás del velo donde Yeshua entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. En Hebreos 8 del 1 al 5 está escrito: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moche fue advertido por Elohim cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues, dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En Éxodo 25:40 está escrito: y mira que tengas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. El concepto hebreo de lo verdadero no está basado en ese dualismo platónico, sino en lo que es firme, duradero y fiel.
La palabra hebrea para verdadero es emet. Esa palabra viene de amán, soportar, confirmar, ser fiel, creer. De amán se deriva la palabra hebrea para fe, emuná. La palabra amén viene de la misma raíz. Así que cuando se habla del tabernáculo verdadero, no se está refiriendo a que el tabernáculo terrenal no sea real, sino que se debe entender como un tabernáculo estable, duradero y eterno. Como las cosas celestiales son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. Esto no significa que las terrenales sean falsas o ficticias, insignificantes o malas, sino tiene que ver con que las cosas celestiales son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales, como está escrita en 2 de Corintios 4:18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En Jeremías 10:10 está escrito: mas Jehová es el Elohim verdadero, Emet, él es el Elohim vivo, Rey eterno. El sumo sacerdote Aarón simboliza al Mesías en su ministerio celestial. Los hijos de Aarón simbolizan los hijos del Mesías, es decir, sus discípulos. Ellos también recibieron un ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec a partir de la resurrección y la glorificación del Mesías. Es importante que estudiemos y entendamos estas sombras para entender nuestra función actual en el tabernáculo celestial. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura, y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Las vestiduras servían para tres cosas: para gloria, en hebreo kabot, esplendor, en hebreo tiferet, y para consagrar, en hebreo kadash, para el ministerio sacerdotal. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón, y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas. Las 4 fueron: el ketonet, la túnica; el miknasayin, los pantalones; el abnet, el cinto que medía 32 codos; mitbat, el gorro, una larga cinta de lino enrollado. Todas estas vestimentas eran de lino blanco. El sumo sacerdote tenía también estas 4 prendas, pero además de estas 4 prendas, el sumo sacerdote tenía 4 prendas más, en total 8. En las escrituras el número 8 simboliza lo sobrenatural que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación. El 8º día es el día después del 7º día, el día de la resurrección del Mesías y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán, después del 7º milenio después de Adán. En el 8º día el niño hebreo entra en el pacto por medio de la circuncisión de su carne. 8 personas fueron salvadas por las aguas del diluvio, etc. Las 4 prendas adicionales del sumo sacerdote fueron: me'it, el manto azul; efod, el delantal; joshen, el pectoral; tzitz, la diadema. Harán también el efod de oro, de lana púrpura y lana carmesí, lino trenzado de obra de diseñador. El efod estaba hecho como una especie de delantal que el cojén ceñía por la espalda a la altura del corazón debajo de los codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre, llegaba hasta los talones. El cinto estaba tejido a su borde superior siguiendo su ancho y prolongándose hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las hombreras estaban unidas al cinto de atrás y llegaban hasta los hombros y un poco más, de modo que se doblaban hacia adelante, hacia abajo. Las piernas de ónice estaban incrustadas, una en cada hombrera. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral, una a la derecha y otra a la izquierda.
y las dos puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombrera. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. El ónice es una piedra negra, es la primera piedra preciosa mencionada en la Torá, como está escrito en Génesis 2:12. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y ónice. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. En una piedra estaban los nombres Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Dan y Naftali. En la otra piedra, Gad, Asher, Yisahar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Esto significa que habían 25 letras en cada piedra, 50 letras en las dos. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los hijos de Israel, las engastarás en oro. Los nombres de las tribus fueron escritos con tinta. Luego fue traído un gusano pequeño como el grano de cebada que se llama chamir. El chamir tenía la capacidad de partir la piedra. Cuando el chamar se comió la tinta, fue grabado cada nombre en la piedra de manera perfecta. Y pondrás las 2 piedras en los hombreros del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, y Aarón llevará sus nombres delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Aarón representa al Mesías. De esto aprendemos que sobre los hombros del Mesías están los nombres de las 12 tribus de Israel, sobre 2 piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mesías llevó al madero sobre sus hombros desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado, estaba llevando el pecado de las 12 tribus de Israel. Como Israel es la nación sacerdotal, representa a todas las naciones. Así que sobre los hombros del Mesías cargaba el pecado de todo el mundo, como está escrito en Isaías 53:11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. En Romanos 8:34 está escrito: ¿quién es el que condena? El Mesías Yeshua es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. El ministerio del Mesías, según el orden del Melquisedec, fue entregado a sus discípulos 50 días después de su resurrección, en el día de Shavuot, cuando el Espíritu fue dado. Según vemos escrito en Hechos capítulo 2, estos 50 días corresponden a las 50 letras de los nombres de los hijos de Israel, que están sobre los hombros del Mesías. Yeshua estuvo 40 días con sus discípulos después de su resurrección. Los 10 últimos de Shavuot estaba en el cielo. Si cada letra corresponde a un día, vemos como la letra número 41 corresponde al primer día en el cielo. Esta letra fue la primera del nombre de Joseph, la Yud, que tiene el valor de 10. En este día, cuando el Mashiach entró en el cielo, empezó el proceso de su glorificación y luego consagración como sumo sacerdote. Él fue investido en el cielo con esa ropa verdadera que también tienen los nombres de los hijos de Israel sobre los hombros. Así él puede llevar la memoria de los hijos de Israel delante del Padre constantemente, como está escrito en Hebreos 7:25, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Como el Mesías está llevando los nombres de los hijos de Israel en las 2 piedras que están sobre los hombros, hay un constante recuento de su muerte delante del Padre a favor de todos nosotros. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More, Naftali ben Yehudá.
Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.